Cuando Manuel se sentó a la mesa, dilucidó que todo lo que le estaba pasando era normal. Había pasado tanto tiempo bebiendo que estaba totalmente embotado. No sabía ni el día en que vivía, y tenía la sensación de que todo lo que le rodeaba daba igual. Ya no le importaba nada. Se acercó al baño y lo encontró lleno de vómito por el suelo. Recordó momentáneamente que la noche anterior había acabado con una botella de JB y no recordaba nada más. Estaba solo. Ya no tenía nadie que le recordase lo erróneo de su comportamiento y, con una pena inmensa, abrió la ventana que daba a la calle y deseó tirarse de inmediato, pero no pudo. Era un borracho y un cobarde. Ya no le quedaba nada a lo que aferrarse. En la rancia sociedad española de los 60 se estaba acostumbrado a convivir con el alcohol desde temprana edad. A los 8 años ya se consideraba normal dar a los niños en algunos momentos señalados unos tragos de vino como si de una ceremonia iniciática se tratase. De ahí a sus 50 años fue una larga carrera de bebedor con matrícula de honor en la práctica de beber. A los 12 años ya se jugaba con el alcohol, juntándose con sus amigos en el parque cercano a casa para consumir las primeras litronas de cerveza acompañadas de los primeros cigarrillos. Era algo usual entre los chavales de esa época. Manuel no era consciente en absoluto del mal que aquello podía hacerle. Todo el mundo lo hacía. Si había una comida familiar, se bebía vino y cerveza en abundancia. Si se trataba de un bautizo, comunión o boda, las botellas de ginebra, ron o whisky eran lo habitual. Los cumpleaños se celebraban con alcohol, e incluso en los funerales se bebía para matar las penas por el ser querido que se había marchado. Manuel era desde niño un chico reservado y tímido, pero cuando descubrió que el vino le daba aquello que su personalidad no podía proporcionarle, comenzó a beber por norma. Las primeras escaramuzas en lo concerniente a su vida como alcohólico fueron solo pinceladas que le daban un punto jocoso a su provinciana y mediocre vida. Pero la primera borrachera seria la tuvo a los 14 años en la boda de un primo madrileño lejano, en un restaurante del centro de la capital. Entre el jolgorio existente y la ingente cantidad de bebidas que nunca había probado, se decidió por unos cócteles preparados específicamente para la ocasión que los experimentados camareros del local preparaban con avidez. Comenzó a tomar esos dulces bebedizos sin medida, y pasadas las 10 copas, empezó a notar que no se encontraba bien. Nunca había notado tal sensación. La música reinante le empezó a parecer que estaba demasiado fuerte, y su divertimento se transformó en una situación en la que deseaba vomitar cuanto antes. Así pues, con las pocas fuerzas que le quedaban, y poniendo como excusa que iba a recoger algo del coche, le pidió las llaves a su padre y se encaminó hacia él rápidamente. Al llegar al vehículo, abrió como pudo y una vez dentro se tumbó en el asiento de atrás intentando tranquilizarse. Pero de inmediato comenzó a vomitar compulsivamente sin poder impedirlo. Cuando sus padres llegaron, descubrieron al pobre chaval blanco como la leche y con el coche lleno de vomitona. En aquella época estas acciones se consideraban propias del hecho de comenzar a hacerse un hombre. La primera borrachera de mi hijo. Ya se está haciendo mayor, pensó el padre. Aquella absurda forma de pensar era propia de un tiempo lleno de clichés rancios que arropaban las carencias propias de quien no sabe discernir entre lo correcto y lo inadecuado. Pero el padre lo tomó como algo más o menos normal. En ningún caso nadie de la familia pensó ni un solo instante que aquello era el principio de una larga carrera de destrozo humano al que podría llegar Manuel. Aquello fue comentado por los familiares como el primer desliz del pequeño jovencito que había estado ligando con algunas guapas adolescentes en la boda y se había venido arriba de forma desaforada. Nada más. El propio Manuel no le dio la más mínima importancia. Todo el mundo lo hacía, comentó para sí. Su vida transcurría con toda normalidad entre sus estudios de bachillerato y sus partidos de baloncesto, pero desde ese momento no dejó de ingerir alcohol hasta el final de sus días. A partir de entonces,
todos los fines de semana tocaba borrachera. El lugar de reunión habitual era una vieja casa que uno de sus amigos había dispuesto como discoteca improvisada. En realidad, se trataba de la vieja residencia del abuelo de uno de ellos, que había decorado con póster de la época y un destartalado tocadiscos monaural que no paraba de sonar. Solo disponían de un puñado de discos, pero aquello era la Santa Santorum de la pandilla. Allí daban rienda suelta a sus sueños rockeros sin medida alguna. La predisposición que Manuel tenía para conocer chicas era inmejorable en un chico guapo, alto y simpático, pero cuando se disponía a charlar con alguna de aquellas jóvenes, se bloqueaba como si dentro de él hubiera un resorte que le impidiese la comunicación. Era literalmente imposible que tuviese una conversación con ninguna de ellas si no era acompañado de un Cuba Libre. Esta dinámica se convirtió en algo normal en él. De este modo, se transformaba en lo más parecido a un conquistador. El problema venía cuando sobrepasaba el límite de bebidas que su cuerpo admitía. Podían ocurrir tres cosas: o se ponía inaguantable y no había quien lo soportase, o se dormía en cualquier rincón, o echaba todo lo que llevaba en el cuerpo y tenía que marcharse a casa con el rabo entre las piernas. En cualquier caso, todo aquello no pasaba de la mera anécdota. Al fin y al cabo, era un chaval que trataba de pasarlo bien con unas copas y no pasaba de ahí. De lunes a viernes era un buen estudiante y no consumía nada más allá de algunas cervezas con su padre mientras veía algún partido de fútbol. Sin embargo, la situación cambió cuando llegó el servicio militar. Fue destinado al Cuerpo de Regulares de Ceuta y allí las circunstancias cambiaron. Era una ciudad extraña para un chico de provincias. En esos momentos estaba prohibido de forma tajante poder pasear por la ciudad si no era vestido de militar, y la coyuntura reinante no ayudaba a que los jóvenes muchachos españoles tuviesen contacto alguno con la población civil. Las chicas españolas buscaban a los oficiales como si se tratase de auténticas buscadoras de oro en el viejo oeste, y las que no le importaba juntarse con españoles pelados al cero y vestidos de militar raso eran prostitutas marroquíes que no tenían la más mínima cortapisa con tal de probar algo distinto al estricto joven marroquí afincado en las normas y costumbres islámicas. Con esta perspectiva, la mayoría de los chavales llamados a la mili de entonces en África se limitaban a quedarse en el cuartel o alrededores buscando la juerga entre camaradas y agarrando verdaderos colocones que atajaban con una buena ducha fría a la mañana siguiente. Lo más aproximado a la vida social que estos pobres diablos aspiraban era la asidua visita a algunas casas privadas de viejos marroquíes que a cambio de unas monedas les agasajaban con alcohol barato mientras veían ajadas películas porno. Normalmente, las melopeas más habituales ocurrían a diario dentro de las instalaciones propias del cuartel. Ocurrían prácticamente todos los días. Después de la comida y hasta entrada la noche, las fiestas privadas en las camaretas de los distintos pabellones se sucedían con toda normalidad. Nunca había problema de suministro porque si faltaba algo, ya se encargaba de ir a comprarlo en las numerosas pequeñas tiendas ilegales que existían en toda la ciudad. Incluso a altas horas de la noche, siempre había alguna patrulla que salía del recinto militar para cualquier gestión nocturna propia del acuartelamiento, que salía con el jeep vacío y volvía cargado de hachís y alcohol en abundancia. Allí fue donde Manuel se enganchó realmente a la bebida y a las drogas. Pasó de ser mero consumidor de fin de semana a no pasar un día sin que bebiese y fumase hasta la extenuación. A partir de las 5 de la tarde se juntaban en la cantina del acuartelamiento y, con el beneplácito de los mandos, bebían hasta la hora de la cena sin medida alguna. Después, una vez reunidos en sus pabellones, comenzaba la segunda parte de la fiesta diaria. Siempre ocurría de la misma forma. Existía un gran barreño, que supongo llevaba años allí de otros reemplazos, que llenaban con hielo de la cantina, se depositaban allí las botellas para que estuviesen lo suficientemente frías para toda la madrugada, y cada uno de los participantes en la fiesta aportaba algo de comida para acompañar las bebidas y los porros. Obviamente, la reunión se realizaba en los lavabos.
Todo ocurría allí porque era el sitio menos molesto para el resto de los integrantes de la compañía. De este modo, quienes no querían participar del evento dormían mientras el resto disfrutaba del divertimento con tranquilidad. De todos modos, siempre existía un turno de vigilancia que correspondía al llamado Imaginaria, un tipo que se encargaba teóricamente de que reinase la paz y la armonía en los dormitorios y, en caso de que llegase algún mando durante la noche, cosa poco probable, claro, avisase de inmediato al resto del personal de la molesta visita. Para que esas fiestas no resultasen demasiado monótonas, se realizaban algunos días cambios sustanciales tanto en los asistentes como en las materias primas. De vez en cuando traían alguna prostituta que colaban por las ventanas colindantes del servicio de veterinaria pegado a los lavabos de la compañía. En otras ocasiones se hacían grandes fumadas en las que los porros adquirían unas dimensiones importantes y eran insertados en frutas agujereadas para que la mezcla del humo y el fruto resultase, digamos, más exótico. Todo con tal de que el tiempo pasase lo más rápido posible y se acabase cuanto antes aquel momento militar que tan desagradable le resultaba a la mayoría de los integrantes de aquella compañía de regulares. Llegaban a aquel extremo de África con la curiosidad entre los dientes y se marchaban de allí enganchados a las drogas, el alcohol y las putas. Un bagaje realmente despreciable, pero absolutamente real. Por tanto, a los 22 años recién cumplidos, Manuel regresó a la península convertido en un auténtico consumidor de estupefacientes y un proyecto de borracho, aunque aún había posibilidades de que su vida se reconstruyese de algún modo. Su primera novia, Amparo, era una chica que acababa de terminar la diplomatura en enfermería y se podía considerar la antítesis del vicio. Una mujer dedicada a encontrar un trabajo cuanto antes e implicada en causas sociales de toda índole. A Manuel no le gustaba en absoluto que Amparo criticase su forma de vida y sus excesos con el alcohol y las drogas, pero ella atesoraba otros aspectos importantes. Era una de las chicas más atractivas del pueblo y además su padre era el médico del consultorio. Ella disponía del coche y del dinero suficiente para los dos. Manuel no trabajaba, y la práctica de pedirle préstamos que nunca devolvía a la que se suponía era su novia se convirtió en norma. Sin embargo, la relación no duró demasiado. Pudo más su adicción que el amor que sintiese por ella. A los pocos meses, la relación se fue al garete. En cualquier caso, no se apartó demasiado, porque a los pocos días de dejar aquella infructuosa relación, comenzó otra con la hermana pequeña de Amparo, una chica 2 años menor que la anterior y 2 veces más viciosa que la mayor. Cleo era la versión antagónica de la ejemplar hermana, una mujer más atractiva si cabe y a la que no le importaba meterse entre pecho y espalda una botella de ron en una tarde. Aquella delgada y morena joven era el paradigma del vicio. Realmente era de una belleza extrema y la promiscuidad era su bandera en todos los sentidos. A sus 20 años se había pasado por la piedra a todos los jóvenes de su edad. Con ella se embarcó en los más demenciales proyectos. Pasaron 2 años entre viajes a Madrid para comprar pequeñas partidas de cocaína que luego suministraban al resto de chavales del pueblo y fiestas privadas en las discotecas del momento en las que la depravación y el desenfreno eran su entretenimiento favorito. Verdaderas competiciones en las que se trataba de batir el récord del de al lado a la hora del consumo de rayas de coca o dilucidar quién había bebido más whiskies en una noche. Una suerte de excesos que llevó a Manuel a convertirse en el camello oficial del pueblo junto a Cleo. Al final, daría con sus huesos en alguna comisaría más pronto que tarde. Obviamente esto no tardó en ocurrir. Uno de esos viajes a la capital en el coche de la hermana fue interceptado por la Guardia Civil en un tramo de carretera secundaria cercana a su pueblo. Iban con una melopea de caballo y llevaban consigo varias papelinas. En el registro ordinario al que fueron sometidos, les encontraron todo el material excepto la parte que Cleo llevaba metida en sus bragas y al que naturalmente no pudieron acceder los policías. De este modo, Manuel fue fichado por primera vez.
pero esto no impidió que sus peripecias continuasen. Sus padres estaban absolutamente desesperados, pero para entonces él ya no vivía en casa. Los beneficios que le reportaba el trapicheo a pequeña escala le permitía alquilar un pequeño apartamento y permitirse vivir sin trabajar, consumiendo alcohol y drogas sin medida alguna. Una vida de cierto lujo que le hacía pensar que el camino que llevaba era el adecuado. Nunca había tenido ningún problema con la ley hasta ese momento y pensó que aquello era un pequeño desliz que no volvería a cometer. Craso error, porque meses después tuvo un segundo encontronazo con la policía. Tras continuas visitas a sus proveedores, llegó un momento en el que ya no presentaba la más mínima atención a las palabras precaución y un caluroso día de agosto se encontró en una carrera por las calles de Madrid perseguido por un coche patrulla de la policía local madrileña. Una persecución que terminó, afortunadamente para ellos, despistando a los agentes y celebrando por todo lo alto la eficiente conducción de Cleo por las calurosas calles de la capital. La relación con ella se desvaneció con el tiempo. A los 2 años de devaneos con aquella peligrosa mujer, Manuel empezó a pensar que necesitaba un cambio. Aún era demasiado inmaduro como para establecer una relación estable con cualquiera. Por lo tanto, pasado un tiempo, comenzó a picotear acá y allá hasta que conoció uno de esos after de la época a una tal Luna. Una mujer 10 años mayor que él, en ese momento Manuel tenía 25 recién cumplidos, que supuso un antes y un después en su agitada vida de golfo provinciano. Ella trabajaba como directiva en una multinacional, y tanto su nivel intelectual como económico eran muy superiores al de él. Pero Luna acababa de divorciarse de su marido y la nocturnidad la había atrapado hacía varios meses. Como no podía ser de otro modo, había caído en los usos y costumbres que implican tal situación. Pasaba las noches atrapada en los bares nocturnos de Madrid buscando solucionar su inestable panorama y en uno de esos tugurios se encontró acodado a la barra del bar a Manuel. Todo fue sobre ruedas. Tanto él como ella acababan de terminar su relación con otra pareja y estaban deseosos de empezar de nuevo. De este modo, se embarcaron en una aventura a dúo que les llevaría a vivir juntos en casa de ella. Manuel abandonó el pueblo y con más pena que gloria inició otro capítulo de su excesiva vida. Con Luna las cosas eran distintas. Al principio todo fue como con Cleo. Salidas nocturnas casi a diario, cocaína y alcohol en abundancia, y todos los etcéteras que conlleva esa forma de funcionar. Pero pasados unos meses, Luna empezó a estabilizar el día a día de ambos. Ya no necesitaba ir a la búsqueda de ningún tío que la halagase ni le era imprescindible en la noche para dar firmeza a su existencia. Ahora ya eran pareja y ella pensó que Manuel necesitaba algunos cambios en su forma de actuar para poder continuar esa novedosa vida. Él era un tipo bastante flexible en cuanto a las normas que ella imponía. Sabía a ciencia cierta que necesitaba convertir su pueblerina forma de actuar en algo más urbano, más sociable y mucho menos defectuoso, pero nunca había sabido cómo hacerlo, y con aquella nueva compañera podría hacerlo. Por tanto, no le fue difícil amoldarse a todo aquello. Luna le enseñó a sentarse a la mesa con corrección, le inició en el placer de la lectura, le instruyó en su manera de expresarse y también le mostró que no era posible seguir por los derroteros de la depravación con esa alegría. Había otras cosas que hacer que podían ser tan gratificantes como la juerga. En apenas un año, Manuel dio un cambio sustancial. Fue consciente de que su anterior vida era un error, pero el refrán popular dice que la cabra tira al monte, y en su caso no se equivocaba. Aquel flujo infinito de reglas y patrones de conducta terminaron por agobiarle. Luna era así, una mujer de carácter a la que le gustaba que las cosas se hiciesen de una forma muy determinada, y tanto precepto acabó por destruir la convivencia. Del adoctrinamiento se pasó a los insultos, y de las indicaciones necesarias a la falta de respeto. Meses después, Manuel dejaba la casa de Luna para comenzar de nuevo. Los inviernos pasaron como pasaban las resacas,
y él continuó con las viejas costumbres. Ya vivía en Madrid y se buscaba la vida como podía. Un tiempo de repartidor, otra larga temporada como mozo de almacén y en algunas ocasiones trapicheaba con drogas como antaño. Sin embargo, ya no encontraba con tanta facilidad como antes una pareja con la que compartir sus desventuras. Tenía 30 años, ya no era aquel jovencito que coqueteaba con todo sin medida. Tenía que empezar a pensar en su futuro y, por otro lado, le apetecía crear una familia e incluso tener un hijo, ¿por qué no?, se decía a sí mismo. Pero no sabía cómo ni con quién iniciar aquel proyecto. Lo deseaba, pero honestamente tampoco le importaba demasiado seguir sobreviviendo como hasta entonces. Siempre había sido una persona que vivía el día a día y su realidad no cambiaba por el motivo que fuese, tampoco importaba demasiado. Había que dejarse de pamplinas para dedicarse a existir con intensidad. Así pues, pasó la década de los 30 a los 40, picoteando de un sitio a otro sin una dirección concreta, cortas relaciones con mujeres que no le llamaban la atención en absoluto, algún escarceo con la heroína, continuas escapadas a la vieja ruta del bacalao en Valencia junto a amigos de su misma cuerda y un sinfín de borracheras que hicieron de Manuel una especie de esponja bañada en alcohol. A los 42, sin un céntimo en su cuenta bancaria y con los primeros problemas serios de salud, le habían diagnosticado un principio de pancreatitis, era un auténtico despojo humano. Había perdido su último trabajo y no tenía perspectiva alguna de encontrar nada digno. Entonces tomó la decisión de largarse de Madrid para volver al pueblo. Aunque no le apetecía de ningún modo regresar con la cabeza gacha y además tampoco iba a encontrar empleo alguno allí, por lo que en vista de los acontecimientos optó por tirar de la calle de en medio y bueno, a su edad nadie le iba a llamar para trabajar en nada que mereciese la pena y para colmo de sus males su incipiente enfermedad tampoco le permitía intentar trabajar como jornalero u operario en ningún sector. Por tanto, se instauró en su cabeza la peligrosa pero irremediable idea de dar un atraco en algún sitio que le permitiese largarse al extranjero durante el tiempo suficiente como para poder volver a empezar una nueva vida con cierta tranquilidad. Pensó en varias alternativas, pero no tenía claro cuál podía ser su objetivo, hasta que una clara mañana de octubre, mientras tomaba un café en una de las cafeterías del barrio, observó cómo varios vigilantes privados trasladaban numerosas sacas de dinero del banco que tenía enfrente a un furgón blindado. Era 2 de octubre. De inmediato, pensó que había dado en la clave para sus pretensiones. Poseía el dato fundamental para realizar su asalto. Cada día 2 del mes se realizaban aquellos traslados. Ese era el día exacto para hacerlo. En cuanto a lo demás, solo necesitaba armarse de coraje y conseguir un revólver como fuese. Para el asunto del arma no tuvo más que contactar con uno de sus antiguos suministradores. Consiguió una 9 milímetros en el mercado negro por apenas 200 euros. Solo restaba esperar unas 2 semanas para dar el palo perfecto. Aguantó esos 15 días como pudo. Ya no le quedaba dinero, ni tabaco, ni nada, pero estrujó lo que pudo a sus amistades para sobrevivir hasta el momento del golpe. Y cuando llegó lo que él llamó con sorna día D, hora H, se apostó con toda la tranquilidad del mundo frente al café de días anteriores y esperó la llegada del tan ansiado furgón. Efectivamente no se equivocaba. Todos los días 2 de cada mes, una compañía de seguridad se encargaba de recaudar una importante cantidad de dinero para transportarlo a otro lugar que a Manuel le importaba poco. A él lo único que le inquietaba era que no saliese bien, pero no lo dudó un jodido instante. Cuando los guardias sacaron las primeras sacas, Manuel se dirigió con paso parsimonioso hacia ellos y mientras esgrimía su arma, con voz tranquila pero agresiva, les ordenó que se apartasen, se tirasen al suelo y se dejasen hacer. Increíblemente, los agentes, 2 vejestorios a punto de jubilarse, accedieron a ellos sin poner la más mínima pega. Él solo tuvo que apropiarse de varias bolsas y desaparecer lo más rápido posible. Todo fue fácil. Aquella operación, apenas planificada,
Salió con una limpieza y una eficacia propia de profesionales. Indudablemente, Manuel tuvo mucha suerte, pero con la misma facilidad con la que consiguió el dinero, comenzó a gastarlo. Tras el golpe, como había pensado, sacó un billete de avión para Buenos Aires, pero la noche anterior, para celebrar su partida, se cogió tal tajada que perdió el vuelo. Cuando despertó y fue consciente de que había perdido aquel trayecto, no tuvo otra ocurrencia que volver a celebrar ese imponderable. Si aquello había ocurrido sería porque Satanás lo querría de ese modo, pensó. Manuel era así, la espontaneidad mezclada con un halo de incongruencia y unas gotas de estupidez. Sin embargo, ya tenía 40 y tantos años. Se conocía lo suficiente como para saber que su carácter era el que era y no podía hacer nada para cambiarlo. Se asumió, se volvió a emborrachar y dejó que el destino le llevase a donde creyese conveniente. Ya no volvió a comprar ningún billete de avión. Disfrutó de aquel dinero mientras duró, pero obviamente no duró demasiado. Pasados unos meses de desenfreno, estaba otra vez en el mismo punto de partida, sin dinero, sin amigos, sin trabajo y lo peor de todo, sin perspectivas. De forma inevitable pensó en volver a repetir la misma jugada del furgón, pero ya era demasiado arriesgado. Por otro lado, las molestias de su hígado pasaron de incomodidad a serio problema. Estuvo hospitalizado y solo, por qué no decirlo, más de un mes. Lo primero que hizo al salir del centro hospitalario fue celebrar su regreso a la vida, siempre celebrando. Se sentó en el primer bar que encontró, encendió un cigarrillo y pidió el mejor whisky del establecimiento. Solo disponía de 30 euros y ahora le daba igual su futuro. Había tenido mucho tiempo para reflexionar en la soledad de aquella cama de hospital. Ya cerca de los 50 no tenía más solución que una rápida huida hacia adelante. No había otro camino. Cuando al día siguiente intentó saltar por la ventana de aquella tenebrosa pensión, no tuvo cojones ni agallas para ello. Sintió que le quedaba poco por hacer. El vómito del retrete apestaba. Su ropa estaba sucia y rota, y aquel lugar era digno del peor de los escenarios. Se acercó al ventanuco de la habitación, sacó la cabeza, respiró con profundidad, volvió hacia el interior de la estancia y mientras se fijaba en un vaso medio lleno de licor de la noche anterior, exclamó: «Bueno, habrá que celebrarlo».